Ya estamos grabando, ahora sí. Ok, entonces, bueno, es lo que se ocupa para un agente autónomo inteligente, para determinarlo así, ¿no? Autonomía e inteligencia. Inteligencia con reservas. No podemos tener inteligencia como o al menos que yo sepa o que todos sepamos, no ha habido la forma de replicarla como tal. Siempre tiene ciertas limitantes. Y digamos que la del ser humano, pues no hay como tal ciertos limitantes. Ahora, el concepto de robot se remonta al principio de la civilización, donde los mitos hablan de seres mecánicos dotados de vida. En la civilización griega aparecen auras que se mueven, perdón, que aparecen figuras que se mueven mediante poleas y bombas hidráulicas y que se usan para propósitos estéticos y artísticos. Tal es el caso del Heroes Automatic Theater and Driver, una estatua de un dios alrededor de la cual rotaban pequeñas figuras de forma periódica, o del místico Coloso de Rodas, que defendía el puerto de la ciudad. No obstante, la sociedad griega carecía de dos puntos básicos para un desarrollo satisfactorio de robots: necesidad y tecnología. Era como que, no sé, si ahorita pudiéramos, no sé, generar. Hay veces que uno cuando se enfrenta a la innovación, se enfrenta a el ¿qué necesito, pero no sé que lo necesito? Y entonces ahí muchas veces te das cuenta, no sé, podemos verlo con ejemplos muy burdos, como que entras a Amazon y de repente te vas a las ofertas y ves un pelador de papas automático 3000, ¿no? Y es un pelador de papas que a lo mejor no consumes tantas papas, ¿verdad? Pero pues dices, ya no tengo que pelarlas yo. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esos tiempos, la sociedad griega, como para qué iba a querer un robot, no encontraban el área donde aplicar la innovación y pues tampoco era como que tuvieran la suficiente tecnología para. A medida que la tecnología va mejorando, pues obviamente se van incrementando las necesidades. Esto lo podemos ver en un ámbito muy similar a lo que fue la computadora. La computadora originalmente fue para satisfacer una necesidad, que eran las tablas matemáticas. O sea, había matemáticos de por ahí de los años del caldo, que entonces tenían que hacer tablas de matemáticas. Sabe Dios para qué lo ocupaban, eran matemáticos y ellos se encargaban de hacer teorías, teoremas, etcétera. Entonces de repente un día, como que a lo mejor a uno de ellos le dio flojera. Básicamente, hay un dicho que el ingeniero que no es flojo no es ingeniero, porque la mayoría de los ingenieros buscamos entrar a esto no por flojos, sino porque buscamos la manera de hacernos más fáciles las cosas, ¿sí? La mayoría de los ingenieros son así. Si ustedes conocen alguno que es diferente, pues a lo mejor es como que el negrito en el arroz, pero la mayoría sí de los ingenieros que conozco somos muy flojos, somos muy de, nada, hombre, lo hacemos rápido, ¿no? Muy inteligentes, pero sí la pereza es uno de los pecados, ¿no? que se tiene. Entonces, repito, en cierto momento cuando están los matemáticos estos dicen, no, pues una manera más fácil de hacer las tablas matemáticas. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber una necesidad. Una, qué flojera estarlas haciendo cada rato. Dos, imagínate que estás haciendo cuentas y de repente parpadeaste, te dio sueño, te hablaron, se te fue un número y ya tienes un error, como decía nuestro compañero Martín. Las máquinas han venido a favorecer nuestra vida a través de la disminución del margen de error. Si el error humano es muy común, el error en las máquinas, a menos de que estén mal programadas, solamente se podría dar un error ahí o un mal funcionamiento, pero digamos que a pleno trabajo una máquina tiene que jalar pues, chido, ¿no? Entonces, empieza la carrera de las computadoras, empieza la primera generación, empiezan a hacer 5000 operaciones aritméticas por segundo, ¿no? Y wow, o sea, lo que a lo mejor 5000 personas hacen en un minuto cada una sola máquina lo está haciendo. Entonces llega un punto donde es la primera, la segunda, la tercera generación y solamente lo utilizan personas como que muy específicas, investigación, los militares, a lo mejor una que otra empresa grande que tenga que hacer a lo mejor inventarios, bancos, pero por ahí de 1950, hablar de computadoras era como que no, eso nada más los utilizan
los de la NASA o los de los científicos. Cuando ahorita cualquiera tiene una computadora y realmente la necesidad, ahorita la necesidad básica es pues la educación, ¿no? Estamos tomando clases, yo estoy dando clases, ya tiene más funcionalidad, pero digamos que hace unos años, pues una computadora para no tener que ir al ciber, entonces todo va resolviendo ciertas necesidades, ¿no? Entonces, al menos aquí en la sociedad griega, los robots no eran como que una necesidad tan acá. Sí, digamos que pudiéramos comentar que eran una forma de lujo. Ahorita les voy a enseñar una que había, esta. Fíjate, la civilización árabe cubre el primero de estos puntos, al considerar el robot como un elemento para el confort del ser humano, fíjate. O sea, ya estamos hablando de, no lo tengo porque lo ocupo, lo tengo como para hacerme la vida más fácil. Y bien, esto es uno de los motivos por los cuales tenemos este gran auge en los robots a lo largo de nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida. Un ejemplo de este punto de vista pragmático es la fuente del pavo, un sencillo dispositivo que medía el nivel de agua vertida en un recipiente, de forma que al alcanzarse un cierto umbral, aparecía un autómata portando una pastilla de jabón y transcurrido un cierto tiempo, una toalla. O sea, era como que tú ibas, como que te lavabas las manos, ¿sí? Las empezabas a enjuagar, ya de repente se llena tantito el agua, ¡pum!, te salía como que una manita o algo, bueno, no manita, pero algo así, te daba un jabón, lo tomabas, te enjuagabas, volvías a meterle agua por ahí, y ahora toma el señor su toalla. ¿Qué pasa? Cualquier árabe en esos tiempos que tenía este tipo de cosas era como que acuérdense, entre lo que la magia, lo desconocido, a lo mejor no estaba la definición de tecnología como tal, pero pues era algo chido, ¿no? En ese tiempo. Entonces, existen muchos ejemplos más sofisticados, aunque imposibles debido a las limitaciones tecnológicas en la época, que reflejan más claramente la idea del robot. Entonces, prácticamente era cumplir una necesidad básica. Realmente no, igual no podemos decir que esto era una necesidad. Era como que un confort y ya. Y para no tener que agacharte por la toalla o no dejar el jabón ahí todo sucio echándose a perder. Que ten, ya me echaste agua aquí, sale la manita, agárralo, toallita, vamos. Ahora, durante el Renacimiento, los estudios de Leonardo da Vinci, que fue uno de los que más le interesó esto, es una no puede decirle padre, pero pudiéramos como que desarrolló más la ingeniería en este aspecto. Este, los estudios de Leonardo da Vinci sobre anatomía del cuerpo humano aportaron un valioso conocimiento a la hora de desarrollar la mecánica del robot, principalmente los antropomorfos, permitiendo la construcción de junturas mecánicas mucho mejores e impulsando por tanto el desarrollo modular de máquinas complejas. Como consecuencia se desarrollaron una gran cantidad de figuras dotadas de partes móviles. Aquí es algo muy similar, creo que alguna vez les hablé de la quinta generación, que era un proyecto de Japón donde querían hacer como que robots muy similares al humano. O sea, que literal, si tenías unos sensores de visión, pues los tenías en los ojos. Si tenías algún tipo de garra o algo para poder transportar, mover cosas, pues eran en las manos. O sea, tenían toda una anatomía muy similar al del ser humano, ¿no? Entonces, como consecuencia, se desarrolla una gran cantidad de figuras dotadas de partes móviles capaces de llevar a cabo acciones tan complicadas como escribir o tocar ciertos instrumentos musicales. No fue hasta finales de 1800 que se contemplaba de forma científica el concepto de autonomía e inteligencia artificial, cuando Nikola Tesla se propone crear una máquina capaz de tomar sus propias decisiones sin necesidad de un telecontrol. Más adelante, el escritor checo Karl Capek acuñaría el término robot como tal en su obra RUR, la Russian Universal Robots, que se estrenó en Praga en 1921. Eso sí lo habíamos visto. El término deriva de la palabra checa robota, que define un trabajo forzado de carácter feudal, y la obra trataba de la deshumanización de una sociedad tecnológica. En ese caso, los robots no eran mecánicos, sino eran creados químicamente, hecho probablemente relacionado con la figura del golem, que soportaba una primitiva forma de programación.
Poco después, Fritz Lang tocaría el mismo tema, esta vez con robots mecánicos, en 1929 con la película Metrópolis. Acuérdense que esto también va relacionado con las ideas que tenía el ser humano de crear vida sin crear vida como genéricamente. ¿Sí? Querían hacer los homúnculos, el golem, no me acuerdo cómo se llama la otra, la escultura, Galatea, Galatea de no me acuerdo quién, era el tipo pues era Narciso, creo que era Narciso, Galatea Narciso, todo eso, ¿no? El crear vida. Nada más que el robot iba más orientado a cumplir ciertas labores. Y por el lado de lo que era la inteligencia artificial, lo que buscábamos la otra vez, era, por decir, Galatea la quería hacer que se viviera, pues para que fuera su esposa, ¿no? Frankenstein también quería, pues no precisamente que lo ayudara a chambear, pero pues le dio la vida. Los homúnculos también, esos sí eran como para chambitas, ¿no? Los homúnculos me imagino como los chaneques o los duendes. Ahora, la robótica como ciencia que estudia el robot y su uso se conseguiría mucho tiempo más tarde. Bueno, en 1942 el escritor de origen ruso, Isaac Asimov, escribió el relato corto Runaround y la recopilación posterior Yo Robot. Desde entonces, los robots no solo han acaparado la atención de la ciencia ficción, sino también la del creciente número de investigadores, presentándose como una excelente alternativa para todos aquellos trabajos que por una u otra cosa resultan indeseables para el ser humano. Por decir, una donde dijeron, aquí vamos a meter un robotazo y va a resolver por aquí la idea. No sé si recuerdan lo que pasó ahí en Chernobyl, la explosión de esta estación nuclear, pero todo el material radiactivo se quedó hasta abajo, algo que le llaman la pata de elefante, porque literal es como, sí, como una pata de elefante, es material, todavía creo que es incandescente, está en radiactividad. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Bueno, de entrada creo que mandan así científicos, ¿no? Y con sus trajes de plomo o no Tyvex, pero como que sus trajes antirradiación, la gente bajaba y se moría y se moría. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar algo que no se muera, pues, que no se muera un robot. Pues nada, bajaban los robots y también todos los circuitos, todos los materiales con los que estaba hecho el robot se rompen. Creo que hasta la fecha no he podido regresar ahí a esa parte, la pata del elefante, creo, tiene mucho que no sé del tema, pero sí, ciertamente hay lugares donde el ser humano no puede entrar. También para lo que es la investigación de los confines marinos, hay ciertas presiones que el ser humano como tal ya no aguanta, ¿sí? Entonces, se envía un robot que puede aguantar un poquito más, que no depende de su vida, que no se le acaba el aire, y se puede bajar a ciertas distancias. También hay un límite para todas las magnitudes que manejamos aquí en la Tierra. Pero bueno, prácticamente es una alternativa para que el ser humano pues, no se arriesgue tanto. Ahora, el concepto de robot, pues se tenía en un inicio así. Si lo puedes ver, es prácticamente la imagen y semejanza del ser humano, ¿sí? Es la idea que se tenía concebida de lo que era el- sí, lo que es el robot, ¿no? O sea, es una forma muy, muy similar a lo que la gente en esos tiempos, pues, creía ser, ¿no? No como ahora, que realmente ya sabemos que el concepto de robot, pues, no precisamente es con forma humanoide. Creo que a lo largo del tiempo hemos cambiado las definiciones, ¿no? Por decir, si a mí me dices robot, yo entiendo como una máquina, ¿no? Automatizada, que haga ciertas labores. Si me dice androide, pues sí me ando imaginando así como que un robot con forma de ser humano, pero son definiciones que han ido mejorando a través del tiempo y que seguramente, bueno, porque también está el androide, que es como que una imagen como esta, funcional y todo. Y luego tenemos el cyborg es la persona que tiene mayormente partes mecánicas, ¿no? O robóticas en su cuerpo, sustituyendo a las originales. Pero bueno, vamos a continuar.
Ahora, los primeros robots industriales fueron los Unimates, desarrollados por George Devol y George Engelberg. Las primeras patentes aparecen en 1946 y pertenecen a Devol por sus muy primitivos robots capaces de trasladar maquinaria de un lugar a otro. También en 1946 aparece la primera computadora. J. Presper Eckert y John Moltke construyen el ENIAC en la Universidad de Pensilvania y la primera máquina digital de propósito general se desarrolla en el MIT. Más tarde, en 1954, Devol diseña el primer robot programable y acuña el término autómata universal, que posteriormente recorta a Unimation. Ese sería el nombre de la primera compañía, de la primera compañía de robótica, fundada por Engelberger, que se considera el padre de la robótica. Los robots, tal como se conciben hoy en día, no necesariamente tratan de asemejarse al ser humano, sino de cubrir las necesidades de este de la forma más óptima posible. El inicio del desarrollo en la robótica actual puede fijarse en la industria textil del siglo XVIII, cuando en 1801 Joseph Jacquard inventa una máquina textil programable. Este señor es el que hace que Charles Babbage deje su máquina de sumas y restas, tenía como una máquina como lógico-aritmética, y de repente llega Jacquard. Pero es que Jacquard tiene algo muy interesante, que empieza a programar. O sea, estamos de acuerdo que para una máquina que suma y resta, pues ya tiene programado el que 1 más 1 es 1 y 2 más 2 son 4 y etcétera, ¿no? Y 2 menos 1 pues es 1. Entonces ya tiene ese concepto, ¿no? Ya lo tiene programado. Pero Jacquard tiene algo más interesante, algo que es como que el preámbulo de la programación. En esta industria tenían unas máquinas textileras, hacían como tejidos, eran como telares y hacían tejidos ahí. Y haz de cuenta que esta persona lo que hace es ingresar tabletas perforadas. Estas tabletas perforadas era como una programación muy antigua de que tú metías un tipo de tarjeta perforada y según la tarjeta te iba dando un resultado. Tú cambiabas esta tarjeta y, o sea, no tengo bien así como que bien el ejemplo, pero digamos que hay un tejido que te hace florecitas, pero tú le metiste una tarjeta y ya. Tú haces metes esa tarjeta pues, perforada y tu telar va a empezar a hacer florecitas, ¿no? Florecitas, florecitas. Y de repente dices, no, yo no quiero florecitas, ahora quiero solecitos, digamos. Entonces metías otra tarjeta perforada y empezaba a tejer solecitos. Y esto le llama mucho la atención a Charles Babbage, que te digo que era uno de los que andaba terco con una de las computadoras, y dice, ¿cómo es posible que este señor pueda programar y cambiarles la pauta cada vez que quiera, ¿no? Entonces él deja su máquina de cuentas, se viene para acá para revisar esto y al final de cuentas ninguno de los dos alcanza a hacer la primera computadora programable. Creo que por ahí es otro que no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Pero esta persona ya dice, ¿sabes qué? Una computadora tiene que tener una entrada, una memoria, un procesador que procese todas las instrucciones que se entran por la entrada, obvio, y tiene que dar una salida dependiendo de la entrada, ¿no? Y dependiendo del proceso. Entonces, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo. El chiste es de que es muy interesante esto, ¿no? El telar programable, ¿sí? Se produce posteriormente en masa. Conforme la revolución industrial progresa, continúa el desarrollo de estos agentes mecánicos, aunque el desarrollo de un verdadero robot no fue posible hasta los años 40, con la aparición de la computadora y cada vez mayor integración de los circuitos. Son de mención los trabajos de Christopher Spencer, inventor de un torno manejado mediante engranajes en 1830, de Sugar Babbitt, creador de un brazo motorizado para extraer metales de un horno en 1892, y de Willard Pollard y Harold Rosland, que diseña en 1938 un mecanismo programable para pintar con spray para la compañía de Bilbis. Ahora, la comercialización como tal de robots comienza hasta 1959, cuando Planet Corporation saca a disposición del público el primer modelo disponible,
Un año después, Unimation se traspasa a la Connect Corporation y comienza el desarrollo de los sistemas robóticos Unimate. La AMF Corporation, la American Machine and Foundry, comercializa el Versatran, diseñado por Harry Johnson y Vejico Milkenovich. En 1962, la General Motors incluiría el primer robot industrial en su cadena de producción en Trenton. Ya ven que de repente para poner tornillos y eso, pues ya hay sus robots programados para hacer eso, ¿no? Algo similar. En 1964 se abren laboratorios de investigación en inteligencia artificial en el MIT y el Stanford Research Institute y en la Universidad de Edimburgo. En el 68, el Stanford Research Institute construiría un prototipo experimental llamado Shaky, que era una unidad independiente capaz de navegar en entornos cerrados, estructurados de forma autónoma y dotado de una cámara y un detector táctil. Los japoneses, que hasta entonces habían importado su tecnología robótica de AMF, dado que Estados Unidos está unos 10 años por delante de ellos en dicho campo, se sitúan como pioneros del mercado y el Kawasaki Heavy Industries establece un pacto de cooperación con Unimation. Por ahí de 1970 se construye un brazo mecánico para propósitos de investigación que se conoce como el brazo de Stanford. Su inventor, Victor Skinman, fundador, fundador de Vicam Inc. en 1974, comercializa el prototipo para la industria. La versión comercial iba controlada por una mini computadora parecida que utilizaba el T3, construido por Richard Hunt para el asesinato en Millicron Corporation el año anterior. Anteriormente, Raymond Guns había diseñado un modelo mucho más primitivo de brazo articulado operado por control remoto para la Comisión de Energía Atómica en 1951. En el 76, tanto la sonda Viking 1 como la 2 incorporaron brazos de robot. En este mismo año, Vickers incorporó microcomputadoras a sus diseños. Por la misma época, la NASA inicia un programa en colaboración con el Jet Propulsion Laboratory para el desarrollo de Mars Rover, el que ha andado ahí por Marte. En 1977, Unimation adquiere Vickers y un año más tarde desarrollan el PUMA, Programmable Universal Manipulator for Assembly, una acción integrada entre IBM y Seiki permitirá la creación de la SCARA con un 85% de las capacidades del Puma, pero solo la mitad de su precio. Dentro del conjunto de plataformas que ofrece la industria merecen especial consideración por la amplitud de posibilidades que ofrecen los agentes móviles. Si bien existe la posibilidad del control remoto y la programación para entornos estáticos, resultan mucho más interesantes los sistemas autónomos que son capaces de extraer información del medio en que desarrollan su actividad mediante un conjunto de sensores y de alterar su comportamiento de forma dinámica de acuerdo a dicha información. Se puede considerar que el primer robot móvil de la historia, a pesar de sus muy limitadas capacidades, fue el ELSI, el Electrolyte Sensitive Internal External, que hizo su aparición en Inglaterra en 1953. Dicho robot se limitaba a seguir una fuente de luz utilizando un sistema realimentado en sus motores y sin incorporar ningún tipo de inteligencia adicional, solamente seguía. Años más tarde, en 1968, aparecería el robot Shaky del SRI. Shaky presentaba como configuración sensorial una cámara gran angular y un detector táctil. El módulo de proceso está integrado a dos ordenadores o dos computadoras, una a bordo encargado de controlar los motores y otra remoto para el procesador de imagen conectados por un enlace radio. El robot era capaz de navegar, explorar y representar el entorno mediante un mapa tipo rejilla organizado por regiones. Con Shaky aparece por primera vez el problema del deslizamiento, dado que basa el cálculo de su posición únicamente en información referida a sí mismo como posición previa, velocidad y aceleración, el dead reckoning. Así se produce un error acumulativo debido al deslizamiento de la rueda sobre el suelo, que provoca no solo que el robot desconozca su posición tras un cierto tiempo de navegación, sino que el mapa adquirido sea erróneo. Y aquí tenemos ejemplos. Este era el primer Shaky. Tenemos aquí. Se pueden dar cuenta, era como que los preámbulos, ¿no? Queremos pensar, perdón, que este Shaky, digo, a lo mejor no fue tan relevante en su tiempo o en su momento, pero sirvió para descubrir ciertas cosas. Como lo estamos diciendo ahí, el problema del deslizamiento es que a pesar, bueno, toda
Toda conexión electrónica tiene su pequeño retardo. Sí, y si tú vas utilizando esos retardos y se van acumulando, pues ya no se va a hacer un retardo pequeño, se va a hacer un retardo acumulativo. Entonces, lo que pasaba, es decir, se le daba la instrucción de llegar a cierto punto. Imaginémonos perdón, permítame, perdón, es que estoy tosiendo mucho. Este, imagínense el que les digo, el robotcito para barrer, ¿sí? Imagínate que viene por aquí, ¿no? Aquí tú lo echas a andar y de repente se da sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas, sus vueltas. A pesar de no tener ojos, lo que va a hacer es formar un mapa interno y va a reconocer todo esto. Ahora, lo que pasaba con este otro era que él venía, intentaba reconocer y a la hora de decir alto, se deslizaba un poquito más. Entonces, en su memoria de reconocimiento, tal vez él pensaba, o esta, no pensaba, o sea, reconocía que estaba aquí y marcaba un punto, ¿no? Sin embargo, físicamente estaba acá. Entonces, a la hora de querer regresar, estamos de acuerdo que el deslizamiento no se produce a propósito, ni se produce controlado. Entonces, llegaba a haber un punto donde decía, bueno, yo quiero volver a llegar aquí, pero a lo mejor ya se encontraba acá, a lo mejor aquí ya no había deslizamiento. Y ya topaba con un error de que no, es que este no es el mismo lugar que yo estaba. Entonces, todos estos plataformas móviles son pieza clave y pieza fundamental para pues todas las nuevas tecnologías que tenemos. Vamos a seguirle. Ahora, en la década de los 70, la NASA arrancaría un programa de cooperación con el Jet Propulsion Laboratory para desarrollar plataformas capaces de explorar terrenos hostiles. Su primer fruto sería el Mars Rovers, cuya equipación sensorial consistía en un brazo mecánico tipo Stanford, un dispositivo telemétrico láser, cámaras estéreo y sensores de proximidad. Esta plataforma tenía las mismas posibilidades que el Shaky, pero en su caso, el modelado del entorno se llevaba a cabo únicamente por regiones de dos tipos, las de paz y las ocupadas o desconocidas. Así el mapa consistía en una serie de polígonos irregulares que determinaban las áreas por las que el robot podía desplazarse de forma segura. El vehículo seguía utilizando el método de Treconning para la localización, pero añadió un componente muy importante, una brújula giroscópica. Teniendo en cuenta la relación ángulo-arco, es inmediato constatar que las derivaciones inducidas por deslizamiento son mucho más problemáticas en el caso de la rotación que de la traslación, pero presentan la ventaja de poder corregirse fácilmente mediante una brújula. De nuevo, el proceso se realizaba mediante dos computadoras, una a bordo, una remoto, pero esta vez conectados mediante un cable. El problema de la localización tomó un nuevo giro poco después con la aparición del GILAR francés, que usaba un sistema de balizas activo consistentes en una serie de baterías de infrarrojos situadas en determinados lugares de referencia, landmarks. Así, la plataforma era capaz de localizarse respecto a un sistema de coordenadas absoluto que ya no tenía que basarse en él y no corría el riesgo de deslizarse, de moverse ni de nada. ¿Sí? Si bien se encontraba limitada en entornos cuya disposición estuviese previamente almacenada, el sucesor de estos primitivos exploradores, también construido por el JPL, aterrizaría en Marte el 5 de julio de 1997. 3 meses más tarde, a pesar de las dificultades intrínsecas a la orografía y a otras condiciones adversas del planeta, el Sojourner había transmitido a la Tierra 8.5 millones de tomas de temperatura, 16 análisis químicos de la superficie y 16.500 fotografías. La siguiente plataforma digna de mención aparece en los 80s, el CART del SRI. El sistema sensor del CART se basa en imagen, para lo que incorporaba visión estéreo y una cámara adicional acoplada en la parte superior. La novedad del CART se encuentra en el mapa del entorno que construye, ya que trata de modelar los obstáculos en lugar de las regiones de paso. Así, cualquier objeto queda delimitado por las coordenadas cartesianas de sus vértices. Este sistema de representación permite un cálculo de trayectoria más fiable y versátil que la técnica de descomposición en rejilla, pero presenta la desventaja de una mayor carga computacional, en tanto que el cálculo de los vértices se basa en visión. El proceso se lleva a cabo con un robot inmóvil y podía tardar más de 10 minutos en reanudar la marcha.
de forma que cruzar una habitación se convertía en una operación de unas 5 horas de trabajo. Referente al cálculo de trayectorias, es de destacar el hecho de que el cálculo de caminos trata de optimizar no solo la longitud recorrida, sino tanto el número de giros, paradas y energía consumida. Y aquí tenemos plataformas móviles, esas eran las iniciales. Tenemos la Lunar Rover, es la que se mandó a la Luna a investigar, el P3 y el Sojourner. Este también era el otro que ya analizaba lo que era pues el relieve del lugar donde estaba. Denme chance de cambiar de sesión, nos vemos ahorita en 5 minutos, no tardo.